comunicación familiar y algunos aspectos importantes que por supuesto rodean el tema de la comunicación. Así que pues les damos la bienvenida a este espacio institucional. Gracias a todos por acompañarnos. Espero que nos dejen allí sus preguntas, sus respuestas también, participen y hablemos acerca de este tema, la importancia de la comunicación familiar. Le doy la bienvenida rápidamente a Vanessa Arizala, quien hace parte del equipo de U Republicana Radio, y también le doy la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, María del Pilar Bonilla, psicóloga de la Universidad Conrad Lorenz, con experiencia, ¿no?, en la ejecución de proyectos educativos dirigido a jóvenes y en la asesoría para mujeres y hombres en temas de salud sexual y salud reproductiva, además pues con experiencia en atención virtual en manejo emocional. Le damos también la bienvenida. Gracias a todos por acompañarnos. Y pues bueno, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Arley, muy buenas tardes, me encuentro muy bien, feliz de poder estar en otro espacio más con Profamilia, hablando por supuesto temas importantes y hoy tocando un tema general, pero también importante y clave para todos nosotros hoy en día, a pesar de toda esta virtualidad, de toda esta pandemia. Es verdad, es verdad. Bueno, entonces démosle la bienvenida también, Vanessa, porque nos saludemos entonces a María del Pilar Bonilla, psicóloga de Profamilia, que nos acompaña también el día de hoy. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Arley, Vanessa, a toda la comunidad republicana, muchísimas gracias por este espacio. Nos volvemos a encontrar, como lo decían ustedes, con temas muy importantes. Vamos a abordar la comunicación y vamos a hablar también de esas dinámicas familiares y cómo han cambiado, pues con el enfrentarnos a este nuevo contexto de aprendizajes, de retos frente a la convivencia con nuestros seres queridos. En mi casa es natural y es inherente a nuestra naturaleza como seres humanos que tenemos diferencias, ¿sí? Y entonces vamos a abordar ese arte de la comunicación. Vamos a abordar en la tarde de hoy cómo podemos humanizar y volver de pronto a lo elemental, ¿sí? Los seres humanos somos muy afectivos, del beso, del abrazo, de tocarnos, ¿sí? Y nos hemos visto obligados a abandonarlo, a hacer como un alto y de pronto ya nuestras emociones no es tan fácil expresarlas. Entonces vamos a esta tarde pues a tocar estos temas. Antes teníamos como ese repertorio de palabras, de versos, de gestos, esas muestras de afecto a través del contacto físico. Pero ahora con inmediatez y vamos a la acción de reacción, a la brevedad, a tener que de pronto minimizar esa expresión, es lo que vamos a abordar como el día de hoy. Perfecto. Bueno, yo tengo una primera pregunta y tiene que ver precisamente con la importancia de la comunicación familiar, o sea, y de la comunicación en general, ¿no? Puede ser una pregunta muy obvia la que te voy a hacer a continuación, pero creo que a veces se nos olvida, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la importancia, María del Pilar, de la comunicación? ¿Para qué sirve la comunicación? Repito, puede ser algo muy obvio, pero a veces realmente se nos olvida. Y tú lo dices, Arley, puede ser obvio, pero se nos está olvidando eso que es tan obvio, y la importancia de la comunicación es dirigida a mejorar nuestras relaciones humanas, ¿sí? A lograr esos objetivos que tenemos en común, a expresar o comprender todos nuestros pensamientos, nuestras emociones y a transmitirlos, ¿sí? Para conectar, para poder tener una mejor convivencia, para poder encontrar en ese apoyo en nuestra red, que es nuestra familia, para tener y mejorar nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Aquellos que trabajamos, aquellos que estamos en la universidad, que tenemos un grupo social de amigos, de pares. Entonces hay que volver a lo simple, hay que volver a retomar con esos principios de lo esencial, de lo que somos los seres humanos y que tenemos esta gran herramienta que es la comunicación. Ok, ¿por qué no hablamos ahora un poquito de cuáles son esos errores más comunes que vemos en la comunicación? O sea, a nivel general y también en la comunicación, también a nivel familiar, ¿no? Porque últimamente a los niños, bueno, a los adolescentes que se están formando hoy en día, les cuesta muchísimo comunicarse con los padres de familia. Claro que sí. ¿Qué errores encontramos en la comunicación actualmente?
encontramos generalización, ¿no? Entonces, cuando abordamos esas palabras como siempre, todo, nunca, ¿sí? Entonces, esa comunicación entre padres, y es que tú siempre estás ausente de casa, tú siempre estás en tu habitación, tú nunca aportas, tú nunca, ¿sí? Y eso empieza a desvalorizar nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque identificamos obviamente que de pronto al generalizar, entonces minimiza ese aporte que yo hago como hijo, que yo hago como padre, ¿sí? No saber escuchar o comprender realmente qué quiere decir la otra persona. Entonces no tenemos esa escucha activa que es tan importante en la comunicación, ¿sí? Hacemos también como esas interrupciones porque queremos poner o anteponer nuestra opinión. Asumimos que nuestra opinión es la verdad absoluta y ese es uno de los mayores errores en comunicación, ¿sí? Entonces, es que mi papá o mi mamá no me entienden porque este es mi argumento, ¿sí? O los padres de familia que están como a la expectativa de cumplir, de acompañar esas metas y esas responsabilidades que tenemos como hijos, entonces siempre van a interrumpir porque lo importante es dejar en claro lo que yo pienso, lo que yo opino. También un error muy usual es juzgar el mensaje del otro, ¿sí? Y dejar abierto cualquier interpretación a cualquier situación. Entonces, cuando estamos más enfocados en la perspectiva del otro y no en mi perspectiva, en que yo juzgo el comentario, la situación, ahí es cuando de pronto cometemos errores. Hacer preguntas con reproches. Entonces, iniciamos nuestra conversación, pero ya estamos haciendo un reproche, ¿sí? Entonces, las mujeres y los hombres de pronto asumen y nos dicen como es que somos cantaletosas porque siempre estamos como llevando al reproche, ¿sí? Tenemos como esa larga lista de lo que ha pasado en anteriores situaciones y entonces ahí es cuando de pronto identificamos que esos reproches no nos ayudan en cuanto a la comunicación asertiva. Abusar del tú deberías hacer, tú deberías poner, tú deberías quitar, tú deberías. Entonces, cuando aumentamos y de pronto hacemos ese abuso del tú deberías, ahí ya como que esa comunicación asertiva se pierde. Que vemos también evidenciado actualmente y es esa falta de contacto visual. Entonces, nos pasa mucho en nuestras relaciones en familia o nuestras relaciones interpersonales cuando de pronto tenemos nuestro móvil y la otra persona nos está hablando y no hay un contacto visual, ¿sí? Entonces estaríamos de pronto perdiendo esa atención 100% a la persona con la que estamos teniendo esa conversación y pues no se va a sentir gratificante la comunicación, no va a ser una comunicación asertiva. Esos serían como los mayores errores que en este momento estamos cometiendo. Los principales, ¿no? La tecnología nos ha llevado mucho, de pronto, a ese distanciamiento, en donde pues, Sí. estamos allí presencialmente, pero nuestra mente está por allá, metida de pronto en el teléfono o en la película que están dando y pues nos pasa a todos, ¿no? Creo que el ser humano es un poco volátil en ese sentido y terminamos haciendo, ajá, y listo, y pues de pronto la otra persona queda allí como también con ese sinsabor de, hey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me habrá entendido al menos lo que le quise decir? Yo creo que en ese sentido un consejo importante sería entonces decirle a la persona, no sé, tú me corregirás, decirle, deja ese teléfono al lado y présteme cuidado, póngame cuidado, présteme atención, o apagarle el televisor, o puede llegar a ser un mensaje también muy chocante para la otra persona. No, claro que sí, el generar límites y el interponer reglas, sobre todo en la familia, en el hogar, es importante, ¿sí? Entonces tú lo acabas de mencionar. Hay espacios en los que, no sé, vamos a compartir una cena, ¿sí? Vamos a empezar a ver una película y es usual en las familias que, hey, hasta aquí los celulares, vamos a prestar atención, vamos a compartir. Entonces este es un momento en familia y lo que tú decías, la palabra obvio en este caso nos aplica porque pareciera que fuera obvio y que nuestro nivel de atención debería estar en la actividad, en el compartir de este momento, pero no.
Hemos visto en redes muchos videos que nos llevan a la reflexión en cuanto a la importancia de ese tiempo en familia, ¿sí? Entonces que sí, vemos como en esos videos nos enseñan y pasan una cajita donde cada una de las personas que está en la actividad debe, es un compromiso, entregar el celular y nos cuesta, ¿sí? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, nos cuesta, porque cada uno de nosotros está prestando un tema de atención, es mi trabajo, son mis amigos, es mi red social, está pasando algo interesante, entonces nos cuesta, pero sí debemos permitir esos espacios y generar esos límites y esos acuerdos en familia para poder gozarlo. Y algo que nos ha llevado la pandemia es a esto, ¿no? A valorar lo simple, a valorar lo obvio, ¿sí? A valorarlo porque realmente lo hemos dejado. Hay algo muy importante y de pronto haciendo, como trayendo a colación un ejemplo en cuanto a poder expresar nuestras emociones, como hace unos 10 años la expresión en una relación de pareja, de novios, tenemos que hablar, prendía las alarmas, ¿sí? Entonces decíamos, aquí está pasando algo en la relación, tenemos que hablar, y cuando empezamos a hablar y le empezamos a decir a la persona con un contacto visual y decirle lo agradable que es, las cosas tan bonitas que hace, pero esto se debe terminar, ¿sí? Entonces, no eres tú, soy yo, ¿sí? Entonces ahí teníamos como la opción de poder simplemente expresar nuestras emociones, dejarle y permitirle a la otra persona conocer el por qué se terminaba la relación. Y en este momento las relaciones se terminan solo con un emoji, o se termina simplemente porque ya identifico que en el perfil, en el estado de mi pareja hay otra persona en otras situaciones. Entonces, esto que era tan obvio que necesitamos como reflexionar y volver a lo esencial. Muy bien, yo tengo otra pregunta relacionada con el tema de la comunicación y lo que tú decías hace un rato del ejercicio pues que debería hacerse en casa, de decirle a todos, bueno, es un momento en familia, por favor desprendámonos de estos aparatos electrónicos. ¿Qué pasa y qué hacer si alguno de estos jóvenes de hoy en día, estos centennials, porque pues ya no son millennials, que a veces son un poco rebeldes, dicen no quiero dejar mi celular ahí? ¿Cómo abordarlo cómo sensibilizarlo tal vez para que de pronto lo haga y no lo vea como una obligación, sino como algo agradable que le va a ayudar pues a estar más tiempo con su familia, con sus papás, qué sé yo? Claro que sí, mira. Puede que no sea un ejercicio fácil, como lo mencionábamos, nos va a costar, ¿sí? Y muy probablemente el ejercicio como papá y mamá que estamos con el objetivo de poder gozar de estos espacios en familia, muy probablemente las primeras veces va a ser un rotundo no, pero la sensibilización es que yo como papá o como mamá voy a hacer el ejercicio, ¿ok? En este momento voy a respetar, si tú no deseas hacer parte de la actividad, tú te lo pierdes, es un momento en familia, ¿sí? Y muy probablemente estas situaciones van a generar conversaciones muy amables, van a generar espacios en los que nos vamos a sentir cómodos, ¿sí? Y al visualizar que yo me estoy perdiendo de esta situación, muy probablemente en la próxima sí voy a acceder, ¿sí? No es fallecer, ¿sí? Como te lo digo, nos va a costar, nos va a generar el entregar el celular, el apartarme de mis redes, porque pues es nuestra dinámica, ¿no? Y prácticamente las 24 horas, y no son las 24 horas, porque pasamos hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana allí metidos en nuestros móviles, en nuestra tablet, en nuestro computador, por temas de estudio, de trabajo, de reuniones, ¿sí? Porque hemos evidenciado, por ejemplo, que cada uno de nosotros dice el tiempo ya no alcanza, porque estamos tan ocupados mentalmente que genera este cansancio y decimos, nuestro tiempo está exclusivamente para la tecnología, porque nos hemos visto obligados, si ya lo estábamos haciendo, ahora con la pandemia fue incrementar el comportamiento. Pero sí es importante seguir insistiendo, ¿sí? Insistir frente al tema del respeto y de poder respetar esos espacios en el que precisamente mi hijo hoy no quiere, no desea, listo, pero hagámoslo. Así sea con mi pareja, así sea con el perrito, estamos en familia y lo vamos a hacer y la otra persona va a visualizar
que la situación sí se va a dar. Pero nunca entrar, digamos, en conflicto o en reprimir a la persona, en quitarle el celular y decomisárselo a las manos, o ese tipo de cosas. No es ganancia, ¿sí? Hemos visto que no es ganancia el tema de reprimir, el tema de enojarme, ¿sí? Porque pues ya la dinámica va a cambiar y se va a ir, va a tomar otro rumbo en el que muy probablemente si me vuelves a invitar, pues ya sé que uno, si voy a acceder es por el simple tema de la cartera, pues me tocó, me siento obligado y no lo voy a disfrutar. Entonces por eso es tan importante el respeto de los espacios, ¿sí? Si realmente no quieres, si no es el momento, porque preciso se cruzó con una actividad realmente que sí es importante para mí, pues ya puedo participar de la otra y lo voy a hacer pues de forma interesada, me voy a interesar por la situación. Perfecto. Vanessa. Sí, es cierto. No, yo prestaba atención a lo que decían porque a mí me pasó lo del celular de una vez que yo fui a un retiro, pero yo no sabía que en el retiro me pedían el celular, entonces cuando pasaron con la cajita literalmente, por favor echen los celulares, yo así como no, ¿qué les pasa? Yo no voy a echar mi celular, y así entré en una actitud súper de negación y la persona que me estaba hablando era como no, pero dame el celular, entonces entró como en esa confrontación conmigo. Y lo que ella decía es verdad, o sea, eso tiende a ser peor porque si a mí me están confrontando, yo voy a decir como no, ¿qué te pasa? Es mi celular, a mí no me tocas mi celular, aléjate del celular. Entonces entré como en esa negatividad de que no, porque es que eran 4 días sin celular y yo decía, pues 4 días, no, yo no vivo sin celular 4 días. Pero al final lo entregué, pero aquí de todo esto me puse a pensar que a veces nosotros sí queremos como hablar de lo que pensamos porque hay personas que son muy expresivas y no le tienen miedo a comunicar ciertas cosas. Pero cuando no lo hacemos, cuando no nos expresamos, eso es una falta de confianza, también se tomaría como una señal de alerta porque hay gente que simplemente no habla y es como que súper, ¿cómo decirlo?, como introvertida, pero no sé si es porque sea como su esencia natural o porque tal vez haya algo más de trasfondo de que no se comunique pues satisfactoriamente con todas las personas. No sé si se deba tomar como una señal de alerta. Bueno, no es tanto como una señal de alerta, también tiene que ver como con su personalidad, tiene que ver con su carácter. Y en cuanto a la comunicación, estas personas se comunican de un estilo pasivo, ¿sí? Su comportamiento evita cualquier confrontamiento con otra persona, entonces aquellas personas también que de pronto se les dificulta el poder expresar sus emociones, sus sentimientos, permiten también como que sea la otra persona como quien lidere la situación, ¿sí? Entonces asumen que su punto de vista, asumen que lo que van a decir no es importante, ¿sí? Pero ahí es un manejo completamente ya pues de la persona, ¿sí? Entonces tú tocabas dos temas muy importantes y uno frente a sentirte confrontada hace parte de esa comunicación asertiva de la otra persona, de decir, listo, si no estás de acuerdo con la actividad, es respetable, ¿sí? Es tu tiempo, tú eres quien decide. Pero el tema de pronto obligar no va a ser cómodo para la otra persona. Entonces sí es necesario, cuando hablamos de comunicación asertiva, ser muy empáticos y estar muy atentos y muy prestos a la necesidad del otro, ¿sí? Entonces, como te digo, o sea, yo puedo decir, hoy tenemos tarde de películas, pero si yo identifico realmente que hay una situación que es mi hijo adolescente necesita tener, pues nada, hay que respetarlo. Muy bien, yo tengo dos preguntas, son como dos preguntas, pero de pronto se puede dar la respuesta en una sola. ¿Qué pasa cuando la persona es muy introvertida y no tiende a comunicarse, no le gusta hablar con nadie, pero siempre ha sido así desde pequeña? ¿Es un rasgo de su personalidad y no hay ningún problema o hay que motivarlo para que hable más, para que de pronto, pues porque el no comunicarse con otras personas a veces también nos traen problemas, de pronto cuando estamos pequeños no, porque estamos tras nuestros padres que a veces ponen la cara por nosotros o hablan por nosotros, pero en una edad adulta o adolescente en donde uno ya de pronto se desliga un poco de los papás, ya tiene que empezar de pronto a asociarse con personas en la universidad para sus trabajos o en un trabajo ya para ser un mejor profesional, bueno, qué sé yo. ¿Cómo se maneja esa parte si es desde pequeño que la persona es muy introvertida?
Y la otra pregunta tiene que ver qué pasa si es una persona que es así, pues realmente que le gusta hablar todo el tiempo, pero de un momento a otro deja de hacerlo. ¿Eso sí es una señal de que puede haber algún problema con esta persona? Claro que sí, claro que sí. Entonces, frente a la primera situación, tú lo hablabas, puede ser un tema de personalidad, de carácter, nada, se puede alzar la mano y buscar ayuda profesional, ¿sí? De pronto lo mencionabas, hace parte del desarrollo y de pronto es algo adaptativo frente al colegio, frente a una situación más en familia, pero cuando ya esta persona tiene que asumir ciertas responsabilidades y enfrentarse a nuevas situaciones, necesita esas herramientas para poder generar nuevas habilidades, ¿sí? Frente a la comunicación. Y si es necesario, sí, si yo como padre de familia identifico de pronto que mi hijo necesita un acompañamiento, una orientación, puedo empezar, no sé, con algo extracurricular, como por ejemplo clases de teatro, que le permitan poder adquirir esas habilidades, ¿sí? Entonces, obviamente, comunicándoselo a su hijo, te gustaría participar en clases de teatro, el tema extracurricular, podemos identificar como padres esas habilidades, ¿sí? Entonces, obvio, de pronto no soy de palabras, de poder expresarme, pero a través de un instrumento musical, a través de la pintura, a través del deporte, sí lo puedo hacer y me siento cómodo con esa forma de expresión y de comunicarme de esa forma. La comunicación no es solo verbal, ¿sí? Es poder expresarlo de otra forma. Entonces allí los padres de familia debemos estar muy pendientes en poder brindarles esos espacios a nuestros hijos para que ellos mismos puedan identificar en qué lugar, frente a qué herramientas se sienten tranquilos de expresar sus emociones y su personalidad, ¿sí? Cuando tú hablabas de una persona que hemos identificado que a través de su niñez, de su adolescencia, es muy alegre, le gusta hablar, se le hace muy fácil hacer amigos, pero en un momento a otro las cosas cambian y evidenciamos que ya no habla, que ya no comparte. Claro que sí, alarma y hay que prender esas alarmas, hay que empezar a indagar qué está pasando porque muy probablemente hay alguna situación que está generando este comportamiento y que está generando que de pronto por vergüenza, por temor, no pueda expresar la situación que le está afectando, ¿sí? Entonces podemos pensar en un abuso sexual, podemos pensar en un tema de depresión, de bullying. Entonces ahí sí debemos activar las alarmas y buscar ayuda si ya identificamos como padres que no es posible manejarlo desde casa. Sí necesitamos una orientación y un acompañamiento profesional. Perfecto. Vanessa, tú tenías una pregunta que me parece muy, muy importante, tiene que ver precisamente con el tema de la comunicación familiar, sobre todo entre hijos y padres, ¿no? Suelta esa bomba, por favor. Bueno, sí, estaba pues inclusive entrando en discusión con Arley ahorita porque es que es un tema bastante debatible y yo me ponía a pensar como, bueno, ¿qué pasa si un niño hace algo mal, hace una travesura, pero le da miedo hablarle a sus papás, ¿no? Que hizo esa travesura. Al fin y al cabo toma la decisión y dice, bueno, yo voy a hablar con mis papás, les voy a contar. Pero entonces, ¿cuál es la reacción que deben tener los papás ahí? Pegarle y regañarle como que, hey, ¿por qué rompiste esto? ¿Por qué hiciste esto? Pero también de cierta manera felicitarlo, entre comillas, ya es una exageración felicitarlo, porque decidió hablar y contarles, ¿no? O sea, de cierta manera decidió comunicarles como, sí, hice algo mal. ¿Qué pasaría ahí en ese sentido? ¿Por qué? Porque, digamos, sí, puedo regañarlo y decirle, eso no lo hiciste bien, también puedo decirle, gracias por contarme, pero ¿qué pasa en un futuro con los niños? Como que, ay, si yo le digo, me va a volver a pegar como me pegó la vez pasada, así que mejor no digo nada. Ok, no solo niños, ¿no? En cuanto a la comunicación y el proceso de acompañamiento que hacemos los padres, es muy importante verbalizar lo que está pasando, la situación. Tú lo mencionaste, no es como te felicito por contarme, sino poderle brindar ese espacio de confianza, ¿sí? En el que el niño cometiste un error, ¿sí? O se dañaste este objeto. ¿Qué va a pasar? Que si va a haber un castigo porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá, eso significa que estamos poniendo el
la autoridad, que somos personas de autoridad, y le estamos explicando al niño que como persona de autoridad vamos a tener que tomar una decisión frente a la situación y que esta situación merece, no sé, un llamado de atención, un regaño, un castigo, ¿sí? Y que es necesario que pueda tener la confianza de contarnos la situación para poder tener una solución, ¿sí? Okay. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer de forma consciente siempre y cuando vayamos a la situación, ¿sí? No vayamos a la persona, ¿sí? Es que tú te portas mal porque tú eres un necio, porque tú eres un malcriado, porque tú no haces las cosas bien, porque nunca haces las cosas bien, porque nunca me escuchas, ¿sí? Entonces, ahí estamos abordando a la persona como tal. Y realmente lo que queremos es llegar a esa conducta que se hizo mal y a esa conducta que vamos a cambiar, ¿sí? Entonces, sí es importante bajar ese lenguaje al nivel del niño y explicarle que como padres somos autoridad y que como autoridad hay una consecuencia de esa conducta, ¿sí? Entonces ahí también el niño va a generar ese clic en que, ok, yo estoy haciendo, tomé la decisión de jugar donde me dijeron que no debía jugar porque iba a romper el jarrón y así sucedió, ¿sí? Entonces yo estoy generando que todas mis decisiones van a tener consecuencias y que esas consecuencias pueden ser constructivas o no tan constructivas. Entonces es importante el manejo verbal de poder explicar esa situación sin mirar a la persona, ¿sí? Que vamos a ofenderlo porque tú eres el necio, tú eres el que está haciendo mal, sino el comportamiento es el inadecuado, pero hay una solución, hay que resolverlo. Entonces, cuentas conmigo porque como autoridad y como papá y como mamá soy ese apoyo para ti y hay una solución, toca comprar otro jarrón, pero tú aprendiste a que no vas a jugar balón en la sala. Estoy diciendo cualquier cosa. Ok, se le podría decir al niño, lo castigo no por contarme, sino porque cometió un error en esto. Claro que sí, y es importante decirlo, gracias por contarme, y así va a ser siempre. Cada situación que te genere miedo, que te genere duda, que te genere frustración. Ok, perfecto. Bueno, como tú sabes, María del Pilar Bonilla, que nos acompaña el día de hoy, ya psicóloga, y Vanessa, pues estamos en un contexto universitario, ¿no? De hecho, este programa es en compañía del área de bienestar universitario de la Corporación Universitaria Republicana, y sabemos que muchos estudiantes de pronto tienen problemas de comunicación que de pronto nunca se solucionaron cuando estaban pequeños, como lo mencionábamos hace un rato, o porque de pronto crecieron y algo ocurrió, de pronto querían verbalizar algo frente a un profesor y el profesor lo primero que hizo fue mandarlos a callar, ¿sí? De una forma no apropiada, entonces queda como ese sinsabor del estudiante, entonces dice, no vuelvo a preguntar, mejor no vuelvo a hablar, mejor no vuelvo a decir nada porque me van a regañar o me van a callar, o etcétera. ¿Qué tips le podríamos dar a estos universitarios, no solo a los que de pronto sienten que les da miedo hablar, porque eso se siente, uno sabe cuando le da miedo preguntar algo? De hecho lo verbalizamos en un taller que nosotros dictamos y muchos nos dicen, no, es que realmente a mí me da miedo preguntar, me da miedo, o sea, uno sabe. Pero ¿qué tips desde la experiencia que tienen ustedes como Profamilia, que por supuesto han atendido muchos jóvenes, seguro universitarios también, para que se suelten un poco más, para que de pronto no estén tan prevenidos y para que se den cuenta que lo mejor ante un problema o una situación grave, hablemos por ejemplo de un embarazo en adolescentes, por ejemplo, ¿por qué no? O alguna situación al interior de la universidad con un docente o con un amigo que le está ofreciendo a uno drogas o cosas así, ¿no? Que a veces uno dice, no, mejor no lo cuento porque eso es para problemas. ¿Cómo inspirar al joven para que lo cuente, para que lo diga y se dé cuenta que es mejor hablar para buscar una solución que quedarse callado? Claro que sí, Arley, mira, es muy importante no suponer, ¿sí? Entonces tú lo mencionabas y mencionabas diversas situaciones y para cada situación es un manejo específico, ¿sí? Pero en general en la comunicación es importante no suponer, ¿sí? No vuelvo a preguntar porque muy probablemente ya el tema es conmigo y pues para qué vuelvo a preguntar si de pronto el profesor no me da la oportunidad de
brindar mis argumentos. Entonces, no tomarlo a personal, ¿sí? En ese caso, bueno, en esa situación que tú planteaste. Generar un tema de confianza para que la persona pueda hablar, que esa persona pueda expresar y de pronto prender las alarmas frente a situaciones que se están presentando frente a consumo, expendio y demás, ¿sí? Es importante también poder generar esa sensibilización frente al que puede que no sea directamente a mí quien me afecte, pero sí le va a afectar a otras personas que son mucho más vulnerables, ¿sí? En el caso, si me llegan a ofrecer a mí una sustancia psicoactiva de acuerdo a mis valores, a mi historia, a mis principios, muy probablemente yo diga, no, gracias, yo paso y tengo mis herramientas para poderlo afrontar y a mí no va a ser conmigo la situación. Pero yo debo pensar en aquellas personas que no tienen esas herramientas y que son vulnerables y muy probablemente van a caer bajo la situación y van a estar sumidos allí. Entonces, sí es necesario como pensar en la otra persona, en el bienestar de los demás, en esa responsabilidad o corresponsabilidad que hay con los demás, con la comunidad, con el bienestar de nuestra universidad, ¿sí? Entonces, sí es importante que si identificamos situaciones que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro aporte, hagamos la intervención, ¿sí? Que podamos hacer como esa intervención de buscar ese apoyo frente a las directivas, frente a la policía, frente a las entidades que debemos acudir, ¿sí? Ay, ¿me escuchas? Sí, aquí estamos. Ahí estás bien. Listo. Entonces, es que me apareció aquí un mensajito. Entonces, sí es importante también poder generar esa empatía con las situaciones que tienen los demás, ¿sí? Entonces, no solo porque no me afecte a mí, no significa que debo pasar desapercibida la situación, ignorar la situación y no pensar en el bienestar en común, en el bienestar general. Perfecto. Bueno, pues el tiempo se nos pasa muy rápido. María, muchas gracias por acompañarnos, por darnos algunos puntos claves, algunos tips y también algunas respuestas frente a las preguntas que teníamos hablando de la importancia de la comunicación familiar. Decidimos hablar hoy, pero la comunicación general es muy importante, como lo mencionábamos, en muchos contextos. Ojalá desde pequeños pudiéramos desarrollar esas habilidades comunicativas para pues eventualmente no tener inconvenientes más adelante, porque si no se desarrolla esa habilidad, pues puede que en algún momento pueda llegar a tener un inconveniente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Las personas veían ahí en pantalla pues las líneas de teléfono, la página web de Profamilia, donde pueden comunicarse con ustedes si tienen alguna duda o alguna inquietud adicional. Vanessa, gracias por acompañarnos y no sé si quieres cerrar con algún consejo, tú que también pues eres comunicadora social y también pasaste por algunas de las etapas que mencionamos el día de hoy. 30 segunditos. Sí, creo que sí, sí, listo. Todos pasamos por eso y mi consejo es que en verdad se tomen el tiempo de aprender. O sea, nadie nace aprendido y créanme que la comunicación es eso, o sea, un aprendizaje. Así que tomen la decisión de aprender a comunicarse. No es fácil, pero todos podemos pararnos a hablar en público, todos podemos comunicación, pero solo si ustedes toman la decisión de cambiar esa, ¿cómo decirlo? Como esa persona introvertida a ser más extrovertida. Así es. María, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por el espacio y recordemos que nunca es tarde. Si no tuvimos ese acompañamiento de niños, podemos tomar esa decisión y empezar a generar esas habilidades desde el aprendizaje. Es un tema de entrenamiento también. Así es. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos y por supuesto volveremos pronto con nuestros amigos de Profamilia. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. A comunicarse bien. Chao.